Señor secretario de Hacienda, buenas tardes, bienvenido. Ya mucho se ha comentado durante el transcurso de esta comparecencia la inconformidad que hemos tenido en bastantes grupos parlamentarios en términos de los fideicomisos y de la distribución que se va a hacer del ingreso que tiene el gobierno federal a los estados y los municipios. Digamos que coincido con eso, he escuchado detenidamente toda la comparecencia y bueno, seguiremos trabajando nosotros en el debate dentro de la comisión de presupuesto con nuestro grupo parlamentario y después el debate en pleno. Pero me gustaría hacer unas preguntas aprovechando que usted está aquí, menos desde la oposición, más desde dentro del gobierno federal. Voy a cito. De las liquidaciones de Ferrocarriles Nacionales de México y de Luz y Fuerza del Centro se deben más de 1,000 millones de pesos en el cumplimiento de laudos laborales que se encuentran en ejecución. No contamos por el momento con liquidez para cumplir. Se ha solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la administración de esos recursos y se ha procedido a la venta de inmuebles de Ferrocarriles Nacionales de México. La situación es grave y apremiante, pues va más allá de las responsabilidades en que incurrían los servidores públicos involucrados. El Estado mexicano tiene una deuda social con los trabajadores de esos organismos. Firma Jaime Fernando Cárdenas Gracia. ¿Qué me puede decir al respecto de esto? Segunda cita, y aprovechando que estamos en esta discusión de este tema, dice la cita: el motivo que le he expresado personalmente en mi diferendo por la decisión política pública de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina las funciones eminentemente civiles de los puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes que han estado a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde 1970, y luego dice: lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción. Firma Javier Jiménez Espriu. ¿Esto no nos afecta económicamente al país? Siguiente cita. Como se observa, la Subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud tiene un papel crucial en las tareas de mejoramiento y expansión del Sistema Nacional de Salud. Esta Secretaría hizo un diagnóstico muy amplio de las condiciones del pasado y para reestructurar el Sistema Nacional de Salud mexicano en el presente. Y el encargo de uniformar a la atención primaria de salud integral e integrada en México, así como avanzar hacia el Sistema Único y Público de Salud. La pretensión del secretario de Salud, del doctor Jorge Alcocer, apoyado por el titular del INSABI y el antropólogo Juan Ferrer, aún más inexperto sobre el Sistema de Salud mexicano, de desmontar las SITS, es una amenaza para el futuro. Esto lo dice Asa Cristina Laurel. Y la última cita: el IMSS redistribuye en sus servicios más de 1,000 millones de pesos diarios en un mes para gastar más que la UNAM en un año, desde cuidados prenatales hasta tratamientos paliativos antes de morir. Por eso, controlar en exceso esos recursos que son de trabajadores y empresarios sin racionalidad y sin apego a la norma del IMSS puede acabar con esa dinámica de solidaridad social propia del instituto. Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo: algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS. Esto lo dijo Germán Martínez Cázares. Entonces, estas son las opiniones desde algunos funcionarios que ya han estado en la administración y que manifiestan algunas inquietudes. Me gustaría escuchar a usted las respuestas a estas publicaciones que se dieron y se hicieron públicas. Por mi cuenta es cuanto por este momento. Gracias. Gracias, diputado Rodríguez Carrillo. Tiene la palabra para dar respuesta el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez. Muchas gracias, señora presidenta. Diputado Rodríguez Carrillo. Son 4 preguntas. Una tiene que ver con el INDEP, una tiene que ver con los puertos, una tiene que ver con salud y una tiene que ver con el IMSS. Así es que me trato de apurar y le dedico más o menos como 1 minuto y 5 segundos a cada una de ellas. La primera es el INDEP, el antiguo SAE. ¿Cuáles son los activos que tiene el SAE para administración y liquidación? Tiene 2 tipos de activos fundamentalmente, o 3 tipos de activos en su origen. Uno, de entes que fueron o tomados o rescatados y cuyos activos se tenían que liquidar. Los recursos que se tomaron del IPAP cuando se rescataron los bancos hace 25 años. 2, los que son más conocidos ahora, que están asociados, por ejemplo, a cuando se hace una incautación al crimen organizado y los vehículos son enviados al INDEP para que los liquide. Pero 3, y son los que se refiere usted, son aquellos que vienen de empresas nacionales que entraron en un proceso de liquidación. Usted hizo referencia explícita a Ferrocarriles Nacionales, pero se encuentra también en esa situación, por ejemplo, Ban Rural. Cuando estos entes fueron
liquidados, o Luz y Fuerza. Cuando estos entes fueron liquidados hace mucho tiempo, a lo que hoy es el INDEP se le pasaron todos los pasivos, las obligaciones de cubrir inclusive pensiones, etcétera, hacia el futuro, y los activos. Ahora, los activos que le pasaron no necesariamente eran suficientes para cumplir 30 años o 25 años de los pasivos laborales. Y parte de lo que está atendiendo el INDEP es justo cómo cuadrar ese círculo. Ahora, la cita específica que hizo usted refiere a otro tema, que es algunos de esos organismos que están en liquidación han tenido demandas de carácter laboral que en nuestra opinión van más allá de lo que era correcto, y tal vez por algún proceso poco transparente dentro de la Procuración de Justicia se fallaron contra el Estado de Mexicano, y a esos son a los que se refería Jaime Cárdenas. La segunda pregunta tenía que ver con los temas de Marina, y ahí hubo una disyuntiva muy clara y una diferencia de opinión. La postura del presidente, que era la postura hacia dentro del Gabinete de Seguridad, es que en los puertos y en las aduanas mexicanas, además de sus funciones normales, que es la de facilitar el tránsito de mercancías, etcétera, había un problema de seguridad que era lo que prevalecía hoy. La postura del exsecretario Javier Jiménez Espriu, una gente a la que yo tengo por lo demás gran aprecio, era distinta, que el tema de seguridad tenía que ser secundario y tenía que ser mantenido por los civiles. Yo creo que quiero pensar que la mayor parte de los mexicanos estamos convencidos que el tema de seguridad en el país en general, pero en estos lugares en particular, es temporal, y que por lo tanto la administración que se tendrá que hacer de la Marina o de la de Sedena en su caso será mientras se resuelve este asunto. Sobre la posición de la ex subsecretaria esa Cristina Lauro, preferiría no comentar mucho porque ella hizo alguna referencia que fue muy reveladora, diciendo que el presidente había preferido escuchar la opinión de su secretario que la del subsecretario. Eso mismo espero yo, no sea que los vaya a escuchar a los que están aquí atrás, atrás de mí. Eso es un poco la forma en la que está estructurado, el gobierno. Pero me resulta muy interesante la última con la que usted hace referencia, que se refiere al IMSS y que por cierto es aplicable al ISSSTE, y tiene que ver con una forma en la que nosotros contabilizamos la deuda en el país, y es algo que en mi opinión, y así lo he expresado públicamente, en algún momento deberíamos abordar. En México hacemos dos distinciones distintas versus la práctica tradicional. Una, contabilizamos la deuda neta y no la bruta. Somos el único país que lo hace. Yo creo que es algo que tendríamos que corregir. Pero al contabilizarlo como deuda neta y la deuda bruta, parecería que es una diferencia trivial. Pero la diferencia entre la deuda y bruta son los saldos que existen dentro del gobierno federal y sus distintas instancias. Y esos saldos incluyen los que se encuentran dentro del IMSS. De tal forma que cuando el IMSS gasta o deja de gastar, impacta el balance y por lo tanto el endeudamiento neto. Y yo creo que si nos moviéramos en algún momento de manera muy responsable a la definición que tienen casi todos los países, esos recursos que están dentro del IMSS, que son propiedad del IMSS, se podrían utilizar para los fines que fueron constituidos. Gracias. Gracias, secretario Herrera. Para hacer uso de su tiempo de réplica, tiene la palabra el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Agradezco sus puntuales respuestas. Me queda claro que el asunto de la administración pública no es un asunto ni del pasado, lo será del futuro y lo es del presente. No es un hecho aislado, tiene sus complicaciones. A nosotros nos parece que en lo particular y en este momento lo que nosotros estaríamos pidiendo que realmente quedara en el proceso legislativo que estamos llevando con el presupuesto, pues es
dejar claro que los recursos que van a los sistemas de salud queden etiquetados o queden realmente direccionados a donde tienen que ir y no vayan a lo que tradicionalmente llamaban como la licuadora. Esa es la parte que a nosotros nos interesa dejar con testimonio. No estamos en contra de que se utilicen para solventar problemas de salud. Además, me parece que el gobierno ya tiene suficientes meses de experiencia en términos de reaccionar contra una pandemia que está encima no solamente del país, sino a nivel mundial, y que me parece que ya tiene suficientes elementos como para poder dejar claro en el presupuesto hacia dónde se necesita, y a mí me parecería importante que pudieran consultar algunas gentes de la Secretaría de Hacienda, algunos diputados que están imperiosos de dejar desaparecido algún tipo de fondo y de fideicomisos para poderle dar certeza a todas las personas que estarían involucradas en no recibir este dinero, y que me parece a mí fundamental dejarlo bastante claro. Por eso le agradezco que pueda contestar esto, y que bueno, no es una opinión de lo que acabo de dar, son citas del presente, son citas de funcionarios en la administración pública actual, y no tiene nada que ver, los problemas se presentan en cualquier momento y se seguirán presentando. Entonces, en esa parte me gustaría que quedara claro. Y para terminar, nada más decirle, agradezco, y porque he escuchado de su parte en algunas ocasiones decir que el fondo que tiene que ver en exclusivo para el Fondo Metropolitano de las zonas metropolitanas de los estados pudiera permanecer o habría que buscarle. He escuchado cosas positivas en ese sentido. Yo esperaría que pudiera usted transmitir esto a la gran parte de los diputados para poderle dar certeza, ya que los estados y los municipios, en las participaciones que tienen en conjunto con el gobierno federal, pues obviamente el presupuesto para este desarrollo regional es sumamente importante. Ya hay puesta en marcha muchos proyectos donde tienen invertidos recursos los municipios y los estados, y lo único que falta es la parte federal, y entonces ahí estaríamos dejando truncos muchos proyectos que ya iniciaron, y ahí resulta la gravedad del asunto. A mí me gustaría que ahí, como lo dijo con quien me antecedió en el uso de la voz, que hay fondos que pudieran ser compensatorios para ese tipo de cosas, pudiéramos hacer y echar mano de este asunto. Por mi cuenta, gracias, y le agradezco sus respuestas. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.